Hola, soy Jackie Shulkin y este es el tercer vídeo en mi serie acerca del gobierno americano y la participación ciudadana. En este vídeo voy a hablar acerca del federalismo. Primero veremos qué dice la Constitución y la Corte de Marshall. La Corte de Marshall me refiero a un par de decisiones de la Corte Suprema cuando John Marshall era el juez presidente de la Corte. El fundamento constitucional del federalismo. En el artículo 6 encontramos la cláusula de la supremacía. Bajo esta cláusula, la Constitución y las leyes aprobadas bajo ella forman la ley suprema de la tierra. Los poderes del gobierno nacional pueden ser enumerados, implícitos, inherentes o prohibidos. Un poder enumerado está específicamente concedido al Congreso. Un poder implícito es los poderes los cuales asume para hacer mejor su trabajo. Los inherentes son necesarios a una nación soberana y los prohibidos están explícitamente prohibidos al gobierno nacional. McCulloch versus Maryland. El Congreso había creado el segundo banco de los Estados Unidos. Maryland aprobó legislación para cobrarle impuestos. James McCulloch, cajero de la sede en Baltimore, se negó a pagarlo. La Corte Suprema decidió de forma unánime a favor de McCulloch. Dijo que el Congreso tenía el poder para incorporar al banco. Maryland no puede cobrarle impuestos a instrumentos del gobierno nacional empleados en la ejecución del poder congresional. Los estados retienen el poder de cobrar impuestos, pero no pueden socavar legislación congresional. En Gibbons versus Ogden, una ley estatal de Nueva York le concedía a individuos el derecho exclusivo de operar barcos de vapor en aguas dentro de la jurisdicción del Estado. Thomas Gibbons era dueño de un barco de vapor quien operaba entre Nueva York y Nueva Jersey bajo una licencia federal. Él presentó un recurso contra la licencia de monopolio concedida por Nueva York a Aaron Ogden. En este caso, la Corte Suprema decidió de forma unánime a favor de Gibbons. El requerimiento de licencias para operadores de fuera del estado de Nueva York era inconsistente con un acto congresional el cual regulaba el comercio costal. La ley de Nueva York era inválida por la cláusula de supremacía. Marshall dio una definición de la palabra comercio, la cual incluía navegar en aguas interestatales. La regulación de navegación por barcos de vapor y otros con el propósito de llevar a cabo comercio interestatal es un poder reservado para y ejecutado por el Congreso. Otro juez de la Corte Suprema se llamaba Johnson. Él dijo que el gobierno nacional tiene poder exclusivo sobre el comercio interestatal. Por lo tanto, no son válidas las leyes estatales que le interfieren. La Corte de Marshall es muy conocida por agrandar bastante los poderes del gobierno nacional. Gobierno estatal. La Constitución les da algunos poderes claves. Por ejemplo, pueden promulgar sus propias constituciones y aprobar sus propias leyes. Tienen 3 ramas de gobierno, aunque los poderes de estas son diferentes en cada estado. La expansión del gobierno nacional ha llevado a pensar en algunos casos que los gobiernos estatales son secundarios, pero muchos estados recientemente han reafirmado su poder. Hay legislaturas profesionales y no profesionales. Todos menos uno de los estados, este siendo Nebraska,
tienen legislaturas bicamerales. En algunos estados ser legislador es como un trabajo. Les pagan bien, tienen un personal amplio, se reúnen por mucho tiempo del año. Estos se llaman legislatures profesionales. Los políticos son como profesionales. En otros estados se reúnen por poco tiempo, les pagan muy poco y tienen un personal muy limitado. Son no profesionales y estos estados tienen mucho orgullo de tener una legislatura ciudadana, que es como lo llaman. Poderes reservados. La 10ª enmienda dice: los poderes que la Constitución no delega en los Estados Unidos ni prohíbe a los estados quedan reservados a los estados respectivamente o al pueblo. Poderes concurrentes. Estos son los poderes que tanto los estados como el gobierno nacional los tienen. Por ejemplo, cobrar impuestos. En los Estados Unidos, las personas pagan impuestos en el nivel local, estatal y nacional. La cláusula de entera fe y crédito, en inglés llamado Full Faith and Credit Clause. El artículo 4, sección 1 de la Constitución, dice lo siguiente: se dará entera fe y crédito en cada estado a los actos públicos, registros y procedimientos judiciales de todos los demás. Los estados deben respetar las leyes y decisiones de otros estados. Por ejemplo, la licencia de conducir. Si uno la obtiene en un estado, la puede utilizar en todos los demás. Una decisión de un estado es vinculante para todos los demás estados. Gobiernos locales. La Constitución no los menciona para nada. Esto se interpreta como que están totalmente bajo la autoridad del Estado y que los estados los pueden crear y abolir como consideren necesario. Por ejemplo, en 1995, Illinois le concedió al alcalde de Chicago casi el control completo sobre el sistema de educación de Chicago porque la Junta de Educación previa no había podido mejorar las escuelas. Tipos de gobiernos locales. Para que tenga poder el Estado, le tiene que otorgar una carta llamada un charter que especifica sus poderes y responsabilidades. La mayoría de los estados les dan algún grado de autonomía. Esto se llama Home Rule y es la promesa del Estado de no meterse en asuntos locales. En última instancia, el Estado puede quitarles poder aunque tengan Home Rule. Algunos estados tienen una variedad de pueblos, municipios, condados y ciudades, todos con diferentes poderes. Un distrito especial está creado para lidiar con un asunto o problema específico. Frecuentemente se superpone con otros tipos de gobierno local. Los poderes que poseen varían. Algunos tienen líderes elegidos por el pueblo, mientras otros tienen líderes nombrados por el gobernador o la legislatura estatal. La 14ª enmienda dice lo siguiente en la sección 1. Todas las personas nacidas o naturalizadas en los Estados Unidos y sometidas a su jurisdicción son ciudadanos de los Estados Unidos y de los estados en que residen. Ningún estado podrá dictar ni dar efecto a cualquier ley que limite los privilegios o inmunidades de los ciudadanos de los Estados Unidos. Tampoco podrá estado alguno privar a cualquier persona de la vida, la libertad o la propiedad sin el debido proceso legal, ni negar a cualquier persona que se encuentre dentro de sus límites jurisdiccionales la misma protección de las leyes. La parte que está puesta en rojo, hay 3 partes y cada una
tiene un diferente nombre. El primero, ningún Estado podrá dictar ni dar efecto a cualquier ley que limite los privilegios o inmunidades de los ciudadanos de los Estados Unidos, es la cláusula de privilegios o inmunidades, en inglés llamado Privileges and Immunities Clause. El segundo, tampoco podrá Estado alguno privar a cualquier persona de la vida, la libertad o la propiedad sin el debido proceso legal, es la cláusula del debido proceso legal, en inglés llamado Due Process Clause. Y el tercero, ni negar a cualquier persona que se encuentre dentro de sus límites jurisdiccionales la misma protección de las leyes, es la cláusula de la misma protección de las leyes, y en inglés se llama Equal Protection Clause. La 14ª enmienda limitó los poderes de los estados. Nuevo federalismo, esto es lo que estamos viendo más ahora en el país. Devolución. Se trata de una política de dar poderes y responsabilidades a los estados para ciertos programas. Estados Unidos versus López. Fue una decisión que dijo que la ley de zonas escolares libres de armas era inconstitucional. Esta ley prohibía que alguien conscientemente portara un arma dentro de una zona escolar y, según la Corte Suprema, era inconstitucional porque era irrelevante a la cláusula de comercio. La cláusula de comercio es la parte en la Constitución que dice que el Congreso se encarga de regular el comercio interestatal. Esto lo vimos en el video anterior acerca de la Constitución. Estados Unidos versus Morrison. Declaró que la ley de violencia contra las mujeres era inconstitucional. Decidió que el Congreso no tenía la autoridad para promulgar un estatuto bajo la cláusula de comercio o la 14ª enmienda, porque dicho estatuto no regulaba una actividad que afectaba sustancialmente al comercio interestatal ni remediaba daños causados por el Estado. El federalismo en práctica. Federalismo fiscal. Subvenciones en bloque. Son dinero otorgado con un propósito bastante general y con pocas ataduras. Las subvenciones categóricas son dinero dado con un propósito específico que trae restricciones acerca de cómo se debe utilizar. Dentro de esto están las subvenciones para proyecto y los subsidios de fórmula. Las subvenciones para proyecto se trata de que los estados se postulan para conseguirlo presentando una propuesta para un proyecto. Los subsidios de fórmula son dinero dado a los estados de acuerdo a una fórmula matemática. Los mandatos. El gobierno federal puede exigir a los estados que hagan ciertas cosas. Los mandatos pueden ser con fondos o sin fondos. En este último caso, el gobierno federal no da dinero para cubrir gastos. Por ejemplo, la Ley de Americanos con Discapacidades o Americans with Disabilities Act. El gobierno federal no concedió dinero para cubrir los gastos de hacer que los edificios sean accesibles para personas discapacitadas. Federalismo regulado. Se trata de una forma en la cual el Congreso promulga un mandato en el cual impone regulaciones y normas que los gobiernos estatales y locales deben cumplir. Por ejemplo, las normas medioambientales. El federalismo fiscal y los mandatos son una forma para que el gobierno pueda controlar o influenciar las políticas estatales manipulándoles con dándoles dinero o no dándoles dinero. Preempción. Todas las leyes promulgadas por el gobierno nacional tienen prioridad sobre las leyes estatales y locales. La preempción quiere decir que el gobierno nacional puede anular leyes estatales si demuestra
un interés nacional irresistible. Hemos llegado al final del vídeo de hoy. Muchísimas gracias por haberlo visto. Por favor, compártanlo, díganme sus preguntas en los comentarios. Suscríbanse y no se olviden de estar atentos al próximo vídeo. Gracias. Adiós.